Ya recibimos con muchísimo gusto en los estudios de TV Ciudad a Nathalie Barbé, quien es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores de Seguridad Social y también de la Secretaría o Secretaria, así se dice, de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buenos días y bueno, gracias por la invitación. En breve, a las 9 en punto, comienza un paro parcial general del PIT-CNT por un Uruguay de transformaciones profundas, por justicia social, trabajo y salario. ¿Cuáles son los puntos centrales? Están dichos acá, pero hay paros de 24 horas, además, sobre todo en el sector de la educación. ¿Qué es lo que están reclamando ante la rendición de cuentas, ¿no? Que está, bueno, se va a tratar en Parlamento? Principalmente un resultado de presupuesto a futuro para las políticas sociales del país, todo lo que tiene que ver con inversión justamente en educación, en salud, etcétera, altamente bajo, altamente insuficiente para las necesidades que tiene el país. Principalmente también el reclamo es por el tema de salarios. Hoy en Uruguay lo que se habla de los 25.000 pesistas, que es un 30% de la población trabajadora en general, pero es un 51% en la población joven, y que no varía tanto porque después tenemos el 70% de la población general ganando menos de 27.000 pesos. Siempre se habla de los 25.000 pesistas, pero tenemos un 70% de la población trabajadora ganando menos de 27.000 pesos cuando la canasta básica familiar son más de 160.000 pesos. Entonces, estamos hablando de que los 25.000 pesistas estaban cerca de los 600.000 personas, ¿no? Exacto. Si sumamos ese 70% que ganan menos de 27 o hasta 27.000, ¿cuánto sería? Y estamos hablando de más de 800.000 personas ganando menos de 27.000 pesos al mes. Creemos que lo principal es la inyección en el tema de salarios, de creación de puestos genuinos, no estas creaciones que se hacen momentáneas con el tema, por ejemplo, de los jornales solidarios, que aumenta mucho el porcentaje del índice de empleo, pero son empleos que tienen un sistema muy finito y que además con salarios muy bajos. Entonces es como que nos muestra una realidad no existente en nuestro país que sí se visualiza justamente en la calle, en este tipo de movilizaciones. Y la necesidad principal de inversión a todo lo que acompaña a lo que es el salario. Lo principal que necesita una persona es el salario, en ciertos casos también la jubilación, para tener cierta independencia y dignidad también, ¿no? Pero después tenemos las políticas sociales que tiene que ejercer el Poder Ejecutivo, donde nuevamente el año pasado, bueno, arrancaban el gobierno, hablaban del presupuesto más restrictivo en los últimos 30 años. Este año nuevamente vemos que no hay una inversión real, primero que nada en educación, cada vez vemos más lejos el tema del 6% para la educación pública y el 1% para investigación, lo vemos cada vez más lejos, y era una promesa de campaña también, el tema de lo que era educación, salud mental, etcétera, era una promesa de campaña que no vemos que se pueda cumplir con el presupuesto que se está manejando en este momento. Y esto es, hay un anuncio claro del gobierno de que en principio sería de gasto cero. ¿Qué margen creen que tiene el gobierno para, bueno, poder cumplir alguno de los reclamos que estás planteando? Primero que nada tenemos que cambiar la forma en que creamos el presupuesto. Venimos manejando los mismos ejes presupuestales que hace muchísimos años que sabemos que no da, lo que llamamos la manta corta. No estamos reviendo otro tipo de generación de presupuestos específicos para ciertas áreas. Por ejemplo, en lo que es la infancia y la adolescencia, que nosotros desde el PIT-CNT hablamos no de un aumento de crear un nuevo impuesto, sino un aumento de un 1% un impuesto que ya existe, que parece que cuando hablamos de aumentar un 1% para justamente tener una inversión para poder llevar las políticas sociales adelante en lo que es a quienes más tienen en este país, quienes acumulan más de $1 millón en sus ganancias, es un problema. Ahora, nosotros en el gobierno anterior tuvimos una rebaja a la población en general de un 2% de descuento en IVA, que políticamente parece no haber afectado, que no se le ha devuelto a la población, que es justamente una devolución que después se vuelve a volcar, se vuelve a insertar en la industria, y ahí no hubo problema. Ahora, cuando no tenemos, porque es lo que se está diciendo, bueno, no tengo de dónde sacar, y las exoneraciones, las evasiones... Eso, ¿por dónde iría el financiamiento que ustedes proponen? Porque también economistas dicen que con ese, aunque se aplicara ese incremento de 1% a la población más rica, no se llegaría a
bueno, a todo lo que se está pidiendo, bueno, a nivel, por ejemplo, de educación, de salud. Ese 1% va directamente como una financiación específica para lo que es infancia y adolescencia, que es algo altamente preocupante. ¿Y cómo se financiaría el resto? El resto se tiene que financiar con la revisión de lo que son, primero que nada, los aportes a este país. Las exoneraciones millonarias de empresas que vemos que se le hacen exoneraciones para mantener el empleo y de un día para el otro te despertás, desaparecieron del país. De hoy tenemos, por ejemplo, Casablanca, 363 trabajadores en subsidio por desempleo. O sea que el Estado deja de recaudar. El frigorífico. Exacto, el frigorífico Casablanca deja de recaudar, exonerándole a estas empresas para que mantengan el empleo, pero luego tiene que venir también el Estado a subsidiar esos sueldos que no se pagan. ¿Estamos peor que hace un año? No sé si estamos peor, creo que estamos más desilusionados que hace un año. Porque hace un año se le podía decir que, bueno, recién arrancaba un gobierno que tenía ciertos problemas que asumía, también heredando de gobiernos anteriores, pero ya este año es responsabilidad total de este gobierno. No vemos ningún tipo de salida si no se buscan nuevas fuentes de financiamiento. Yo creo que la excusa de no nos da no se puede seguir manteniendo en el correr de los años, porque el tiempo de espera, justamente lo que queda en el medio de ese tiempo de espera política son personas. Son niños y adolescentes que crecen, que no podemos frenar su crecimiento en este déficit alimentario. Se están pasando hambre, no acceden a la salud, no acceden a la educación. ¿Y qué no le van a acceden plantear al presidente que van a solicitar una reunión? Vamos a solicitar una reunión justamente de cara a estos mismos planteos, de buscar nuevas fuentes de financiamiento, de invertir más en la educación, de invertir más en la salud, que es en lo único que se puede como dar un salvataje pensando en el futuro de este país. Claro, y también está prevista una reunión del Consejo de los Públicos allí. ¿Tienen alguna expectativa de que pueda darse algún anuncio que responda a alguna de las propuestas que está planteando o reclamos que está planteando el PIT-CNT? Cada vez que se pide una reunión se pide con cierta esperanza de que haya una respuesta favorable. Nosotros también, a nivel de lo que son públicos y estatales, también nos desayunamos con un presupuesto altamente restrictivo que lo que hace incluso es recortar más que los anteriores. No solamente es presupuesto cero, sino que es el presupuesto que te doy este año y lo ejecutás, lo paso exactamente igual para el año que viene, sin rever las necesidades del próximo año. En lo que son las vacantes de ingreso, acá en nuestro país tenemos un problema ideológico del tema del peso del Estado. Yo creo que el peso del Estado no es la cantidad de funcionarios que tiene el Estado, porque hoy está a un porcentaje muy inferior a lo que realmente necesita para que la gente pueda acceder a esos derechos. Los servicios públicos son un derecho para la población, justamente para la población más vulnerable. Si estos servicios sean privados, seguramente no la tendrían. Esos derechos públicos, para que la persona pueda acceder, tiene que haber un funcionario atrás. Lo vimos en el Banco de Previsión Social, por ejemplo, cuando habían 80.000 expedientes atrasados, que había un tema de la manipulación de lo que es la logística de los trámites, pero también por la falta de personal para poder atender en una sucursal o para poder generar el trámite de una jubilación inmediata para que la gente acceda a ese derecho. Si no hay una persona detrás que los pueda atender cuando se le rompe un caño, no sé, o cuando se corta la luz y no hay un funcionario atrás, la gente no accede a esos derechos. Me decías que tienen alguna expectativa o esperanza de que pueda haber alguna respuesta. Si no hay respuesta y se va a mantener el gasto cero en la reunión, por ejemplo, con los públicos. Escuché a José Lorenzo López decir que la situación se tensará. ¿Estás en la misma? ¿Pensás que puede pasar eso? Sí, por supuesto. Los trabajadores, todos los logros que hemos tenido hasta el día de hoy en lo que es aumento de salarios, de inversiones, ha sido con organización y lucha. Ya está planteado para el día 8 de julio un paro de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes, justamente por todos estos temas. Son reclamos que vienen hace más de una década, del tema de cómo se están vaciando de personal genuino, porque en realidad se habla de bajar el costo del Estado, sacando funcionarios públicos, pero el costo es mucho más alto, generando precarización en tercerización. O sea, se ve que se necesitan los empleados, una masa X de empleados, entonces se rebaja en lo que es empleo genuino y se cubre
con tercerización, que lo que hace es precarizar el trabajo de esas personas, pero para el Estado tiene un costo mucho más alto porque siempre hay una empresa que detrás de esa tercerización, además del sueldo de la persona que está trabajando, está teniendo una ganancia. También el diálogo social, en seguridad social y protección, hizo un foco, por ejemplo, en seguridad social, ¿no? Y ahí como que iban a reasignar algunos recursos. ¿Eso da respuesta, sobre todo además, tú que estás vinculada, ¿no? Estás en el sindicato de la seguridad social, ¿da alguna respuesta que pueda paliar la situación, por ejemplo, en el tema de cuidados de las personas que puedan dejar a sus hijos en la casa o tengan algún apoyo? En realidad, a nivel de políticas sociales se cerró con algunos cambios que no vemos que sean posibles justamente si no se cambia lo que hablábamos hoy, el tema del financiamiento. Ya dejando de lado el 1% que plantea el PIT-CNT, el financiamiento en general. Hoy se cuenta con la tercera parte de lo que se necesita para ejercer las políticas sociales que se cerraron en este diálogo social. O sea que si no hay un cambio, si no se generan nuevas fuentes de financiamiento, más allá de lo que quede de este diálogo social, porque tiene que ver qué sale del Parlamento, qué queda realmente, si no se generan nuevas fuentes de financiamiento, no se va a poder lograr invertir en justamente lo que se laudó para el sistema de cuidados, para lo que es la seguridad social en jubilaciones y pensiones, los subsidios a los trabajadores, etcétera. Está sobre la mesa también la reducción de la jornada laboral como otra de las propuestas del PIT-CNT, además del trabajo. ¿Son propuestas que estarían encaminadas también a favorecer la creación de empleo? Sí, principalmente porque... Y van a insistir en eso, digo, porque están insistiendo con él lo del 1%, el impuesto del 1% de más rico y la reducción de la jornada laboral como de los dos caballitos de batalla, ¿no? En realidad hay varios caballitos de batalla porque no nos centramos solamente en uno de los reclamos. Está el tema de la justicia social también, porque el tema del diálogo social hizo algunos cambios, pero no se llegó al 100% de lo que nosotros reclamábamos. Creemos que si bien hubo algún cambio, falta muchísimo para lo que es hacer un cambio en lo que es justicia social real. Nosotros vamos a seguir insistiendo, obviamente, porque tenemos que ver una respuesta inmediata del gobierno. Como decías tú en la entrevista que tuviste con Lorenzo López, nosotros, obviamente que en el caso de que así no sea, bueno, agravaremos lo que son las medidas de lucha, pero en principio apostamos a un diálogo, ¿no?, entre el Poder Ejecutivo y los trabajadores que en este caso, en este sesgo de gobierno, tendría que ser aún más escuchado, porque quien lleva el gobierno al partido que hoy nos gobierna son los trabajadores. Ellos tendrían que incluso escuchar más las iniciativas de los trabajadores que de repente otros sesgos políticos que han gobernado en este país. Entonces, bueno, la primera iniciativa es este diálogo, intentar llegar a reuniones para poder ver de cambiar alguna de estas realidades que estamos viviendo y si no, bueno, será como siempre organización y lucha. No se sienten escuchados, pero pienso porque el presidente del Frente Amplio, de la Fuerza Política de Izquierda, estuvo años militando en el PIT-CNT, en el sindicato de magisterio. También hay varios senadores que provienen del movimiento sindical. ¿No se sienten escuchados? En realidad escuchados sí, no estamos viendo resultados reales. Sí escuchados, sí se toman. ¿Y qué respuesta dan? Y la respuesta normalmente son positivas, no lo estamos viendo reflejado en las acciones. ¿Cuándo tienen la reunión con el presidente? Se va a mandar la carta para solicitar la reunión hoy, en el día de hoy. No sabemos todavía qué fecha puede llegar a tener. Bien. Nathalie Barbé, la convocatoria de hoy es a las 10 de la mañana en Santín Carlos Rossi, allí en el Cerro. A las 10 de la mañana en Apex. ¿Por qué en el Cerro? Y la idea fue descentralizar y ya se había realizado hace un par de años, que para el 27 de junio se hizo en la curva de Maroñas. La idea es acercarnos principalmente al pueblo obrero. Creemos que el Cerro y Teja es una de lo que más se identifica con lo que es la lucha y el pueblo obrero. Y la idea no es hacerlo siempre en el centro, siempre de cara al Palacio Legislativo, sino también acercarnos a lo que es en donde se forja todo lo que es la masa obrera. Nathalie Barbé, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.